Ok, vamos a entrar de lleno en esto. Hoy traemos un análisis súper interesante sobre un concepto que es la columna vertebral de la electrónica moderna, el transistor de unión bipolar, o BJT, pero trabajando estrictamente como un interruptor electrónico. Ya saben, a veces pensamos en los transistores solo como amplificadores de señales súper complejas, pero en el mundo del control digital, su rol más crítico es literal actuar como una válvula, una simple válvula de encendido y apagado. El objetivo de este recorrido es entender exactamente cómo un componente pero tan diminuto es capaz de dominar cargas inmensas usando apenas una señal minúscula. Para que tengan una idea clara, nuestro mapa de hoy es súper directo. Vamos a arrancar con un repaso rápido de los estados de corte y saturación, luego pasamos a los modos de conmutación. De ahí vamos a construir el circuito paso a paso, hablaremos de algo que a veces se nos pasa por alto, la famosa tierra común. Veremos un ejemplo práctico controlando una carga y cerraremos analizando cómo el transistor actúa como un escudo protector. Así que punto número 1, nuestro repaso de corte y saturación. Pensemos en esto como si fuera un puente levadizo. En la región de corte, el puente está totalmente levantado, o sea, el transistor está apagadísimo bloqueando cualquier flujo de electrones. La corriente en la base y en el colector es literalmente cero. Pero por otro lado, cuando pasamos a la región de saturación, el puente baja y conecta todo de golpe. Se convierte en un circuito cerrado que deja pasar el flujo máximo de corriente. Es la belleza del mundo digital, o está completamente abierto o está completamente cerrado, sin puntos intermedios. Y si bajamos esta teoría a la realidad física, fíjense en esto. Por un lado tenemos el clásico símbolo del transistor NPN con sus tres terminales, base, colector y emisor. Pero lo realmente fascinante es ver su modelo equivalente cuando entra en esa zona de saturación. En este estado de conducción máxima, la tensión entre el colector y el emisor cae en picada a un nivel minúsculo. Estamos hablando de apenas unos 0.2 voltios. O sea, se vuelve prácticamente un cortocircuito perfecto, dejando que toda la energía fluya libre y sin obstáculos hacia la carga. Pasemos al punto 2, los modos de conmutación, básicamente los gatillos eléctricos. Aquí el gran secreto está en la unión base-emisor. Todo se reduce a un umbral mágico, es como una especie de contraseña secreta para los transistores de silicio, 0.7 voltios. Si el voltaje se queda por debajo de esa marca, ni hablar, la válvula sigue cerradísima en la región de corte. Pero, si logramos empujar ese voltaje por encima de los 0.7 voltios y le inyectamos una buena corriente a la base, ¡pum! El transistor deja atrás su comportamiento lineal y se satura. La válvula se abre de par en par y, como decíamos, esa caída de tensión en el colector se desploma a esos ínfimos 0.2 voltios. Bien, punto 3, construyendo el circuito. Vamos a armar esto paso a paso. Para un NPN típico necesitamos 4 bloques fundamentales. Imagínenlo así. Primero, tenemos nuestra señal de control, que es la que da la orden. Esa señal no puede entrar directo, tiene que pasar por nuestro segundo elemento, una resistencia limitadora en la base. Súper vital para no quemar el componente, ¿verdad? El tercer bloque es la carga de potencia, eso que queremos encender, que va colgada directamente del colector. Y el cuarto y último paso, el emisor del transistor tiene que ir conectado directo a tierra para darle a los electrones una ruta de escape. Y aquí podemos ver brillando esa misma estructura. Tenemos nuestra señal de 5 voltios entrando como comando de control. Esa señal choca primero con la resistencia de base, que hace de guardaespaldas del transistor. Y ahí, esperando pacientemente, está la carga. En cuanto la corriente logra entrar por la base, el transistor reacciona. Se convierte en ese puente cerrado que mencionamos antes y conecta la carga de arriba directo con el emisor de abajo. Magia pura. Llegamos al punto 4. Hablemos de la tierra común, algo importantísimo. A ver, es una regla de oro. Para que la corriente fluya, necesita un camino de regreso a casa. En este tipo de arreglos tenemos dos circuitos conviviendo, el de control que manda la señal débil a la base y el de potencia que maneja la carga pesada en el colector. Si no conectamos un punto de tierra compartido entre los dos, la pequeña corriente de la base sencillamente no tiene por dónde volver a su fuente. Y si no hay ruta de regreso, el bucle nunca se cierra y nuestro interruptor jamás, pero jamás se va a activar. Es así de simple y así de crítico. Número 5. Vamos a poner esto en un ejemplo súper práctico, controlando la carga. En casi cualquier placa o diseño que vean, se van a topar con esta división clarísima. Por un lado, tenemos nuestra señal de control, que casi siempre viene de un microcontrolador funcionando a 5 volts. Pensemos en este como el cerebro. Es súper inteligente, pero la verdad es débil. No puede manejar corrientes grandes. Y por otro lado, conectado al colector, tenemos nuestra carga, digamos de 12 volts. Este es el músculo.
Entonces el cerebro de 5 volts necesita desesperadamente una forma de darle órdenes al músculo de 12 volts, pero sin que esos voltajes altos terminen friendo la lógica delicada del microcontrolador. Y así es exactamente como ocurre la reacción en cadena. Paso 1, la salida digital dice enciende y saca sus 5 voltios. Paso 2, ese voltaje empuja un hilito mínimo de corriente a través de la resistencia de protección hacia la base, pasando nuestra famosa contraseña de 0.7 voltios. Y paso 3, el transistor entra en una saturación profundísima. La compuerta se abre de golpe y deja que una corriente tremenda fluya desde la fuente de 12 voltios, pase por la carga, cruce el transistor y se vaya a tierra. Misión cumplida, el cerebro logró mover al músculo. Y finalmente la sección 6, el transistor como protector y aislante de circuitos. Este es el punto clave de toda la explicación, y hay que dejarlo clarísimo. La salida digital, el pin de nuestro microcontrolador, en ningún momento está dándole energía a la carga. Cero. Solamente está dando una orden. El que realmente se esté ensuciando las manos, soportando el voltaje alto y dejando pasar toda esa corriente pesada es el transistor. La lógica digital delega todo ese trabajo rudo al componente de potencia. Es una jugada maestra. Lo que nos lleva a una reflexión final súper interesante. Cuando un chip de 5 voltios enciende algo de 12 voltios usando este BJT, esos dos mundos de energía están virtualmente aislados en cuanto a suministro. Nuestro pequeño microcontrolador solo ve la pequeña resistencia en su base, ni se entera del motor pesado o de la lámpara que está al otro lado. Así que para cerrar este análisis, les dejo esta pregunta para que le den una vuelta. Considerando exactamente cómo fluyen estas corrientes, ¿por qué un transistor puede proteger una salida digital cuando se usa correctamente como interruptor? Piénsenlo la próxima vez que vean uno de estos diagramas. ¡Nos vemos en la próxima!